das consuelo, me das abrigo. En la aflicción, mi Señor, tú estás conmigo. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo. Y en la aflicción, mi Señor, tú estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste. Pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria. Porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo. En la aflicción, mi Señor, tú estás conmigo. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo. En la aflicción, mi Señor, tú estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste. Pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria. Porque, Señor, tú me diste la victoria. Y no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo. En la aflicción y el sufrimiento estás conmigo. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das abrigo. En la aflicción, mi Señor, tú estás conmigo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Maranata. Dios te bendiga grandemente en este día, Iglesia Maranata. Que el Señor te continúe bendiciendo de una manera muy especial. También Dios bendiga a todos los amigos que en esta hora se han podido conectar con nosotros para el estudio de hoy. Un estudio muy hermoso que estamos llevando a cabo, contestando la pregunta: ¿por qué sufren los cristianos? ¿Por qué sufren los justos? En estos días pasados, en estos miércoles pasados, hemos venido dando varias razones, y creo que llegamos hasta 6 razones por las cuales sufren los justos. Y hoy queremos completar la razón número 7, dando a entender que queremos contestar ya esa pregunta: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los cristianos? Y también quisiera llegar al tópico: la relación que Dios tiene con nosotros en el sufrimiento. Cómo Dios interviene de una manera extraordinaria, de una manera poderosa, cuando estamos pasando por un momento de sufrimiento, de angustia y de dolor. Así es que Dios los bendiga a los hermanos. Cualquier petición en confianza pueden ponerla. Mi esposa está al otro lado de la línea. Ella pues tomará las peticiones y me las hará saber. Y al final del servicio o al final del estudio estaremos orando por ustedes. Vamos a orar y vamos a presentarnos al Señor. Busque su Biblia, tenga su Biblia a mano, porque estaremos viendo muchos versículos bíblicos que nos van a dar a nosotros el fundamento y la base bíblica para contestar las preguntas que tenemos en mente. Así es que Dios me los bendiga nuevamente. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, gracias te damos en esta linda y hermosa noche por la oportunidad que tú nos permites de poder estar aquí enseñando tu palabra. Y te doy gracias por los hermanos de Maranata, que también están escuchando, Señor, y están viendo a través de estas ondas sociales este estudio para la gloria tuya. Así es que te pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, que tú contestes sus peticiones, les bendiga, y sobre todo que tu Espíritu Santo amplíe su conocimiento y amplíe su intelecto para que pueda ellos en esta hora recibir esta enseñanza, aplicarla y así aprender y crecer
espiritualmente. Todo te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues Dios me los bendiga. Bien, la primera razón que estuvimos viendo nosotros en cuanto al sufrimiento, porque sufrimos como una consecuencia continua de la caída pues, de Adán y Eva. Y esto es algo que lo vimos con unos cuantos detalles. La otra razón, la razón número 2, para ir dándole un pequeño resumen, vayan anotando. La razón número 2 por la cual sufrimos o sufren los cristianos o los justos es como consecuencia de sus propias acciones. Sufrimos como consecuencia de nuestras propias acciones. Y esto no solamente es aplicado al pueblo de Dios, también es aplicado a todo individuo, ¿verdad? Que las acciones dictan si sufrimos o no. Y la tercera razón es que sufrimos porque vivimos en un mundo pecaminoso, en un mundo corrupto, en un mundo lleno de maldad. Y también vimos la razón número 4, que es que los cristianos sufren por obra del mismo enemigo, del mismo diablo, del mismo Satanás, quien claro está imparte sufrimiento a nuestras vidas. La razón número 5, muy apropiada, que la estuvimos discutiendo, es que sufren los cristianos porque tenemos la mente de Cristo, y al tener la mente de Cristo y no querer pecar, no querer hacer nada que ofenda a Dios, pues eso nos lleva a nosotros a pasar por un sufrimiento. Y la sexta, que fue la última que vimos el miércoles pasado, sufrimos porque verdaderamente en el sufrimiento Dios lo usa para acelerar el crecimiento o acelerar nuestra transformación espiritual. Ahí fue donde nos quedamos nosotros en la última razón del sufrimiento. Hoy vamos a culminar las razones del sufrimiento con la número 7. Apúntela por ahí. Vamos a ver alguna escritura bíblica y vamos a hablar un poco de ella. Esto nos va a ayudar a nosotros a ver el sufrimiento desde una perspectiva cristiana. Y yo quiero decirle, amados hermanos y amados amigos, que el sufrimiento es parte de la vida cotidiana. Siempre en un momento dado va a llegar un momento en que vamos a sufrir directa o indirectamente. Y entonces tenemos que prepararnos para nosotros responder de una manera positiva cuando este momento nos llegue. Y a través de estas razones que hemos visto, pues esto nos puede ayudar a entenderlo y a comprenderlo y a la misma vez utilizar el sufrimiento como una plataforma o como un impulso para continuar en nuestra vida cristiana. En esta número 7, aquí donde quiero que ustedes prestemos atención. Yo sé que ustedes han prestado siempre atención, pero un poquito, porque esta razón nos va a llevar a varias explicaciones. Y es que Dios puede usar y usa el sufrimiento suyo y mío, de los justos, de los cristianos, para promover la causa del reino y también para cumplir su plan de salvación. O sea que el sufrimiento, la razón por la cual sufrimos, número 7, es para promover la causa del reino y el plan de redención o el plan de salvación. Ahí es donde Dios usa el sufrimiento. ¿Por qué le digo esto? Porque la injusticia que sufrió José de sus hermanos, cuando leemos la Biblia ya en Génesis capítulo 45, vamos a ver algo, capítulo 40 en adelante, podemos ver claramente que José fue vendido injustamente por sus hermanos y sufrió de parte de sus hermanos y también de los egipcios. Y todo esto era parte del plan de Dios. Bueno, usted sabe la calumnia que le levantó la esposa de Potifar, donde se quedaba José para cuidar del hogar y de los asuntos de la casa. La esposa de Potifar le levantó una calumnia y por ende va José a la cárcel. Por tal razón va José a la cárcel injustamente. Y también, claro está, anteriormente, la primera vez por la cual sufre José es cuando los venden, sus hermanos los venden a él injustamente. Pero en el capítulo 45 de Génesis,
en el versículo 7. Vaya conmigo un momentito para que usted vea lo que nos dice la Escritura. Cómo José vio el sufrimiento, cómo José vio ese momento de penuria, de dolor, de angustia, ¿verdad? De quebranto, en toda esta trayectoria desde que sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas. Mire, en Génesis 45:7, mire cómo dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran tribulación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Miren cómo José ve el sufrimiento que pasó en manos de sus hermanos. Él lo vio como que era obra de Dios, ¿verdad? No me enviaste acá vosotros, dijo José, sino Dios. Mire qué cosa, qué lindo es ver ese punto de vista del sufrimiento, ¿verdad? A nadie nos gusta sufrir, no nos gusta a nadie. Mas sin embargo, pues, una de las cosas que podemos decir, el Señor, si es tu voluntad, ¿verdad? Que yo esté sufriendo ahora, pues amén. Pero yo te voy a seguir glorificando, yo te voy a seguir alabando y yo voy a seguir teniendo mi confianza en ti. Porque tú, oh Dios, me sacarás de todo esto. Y el principal ejemplo que usted y yo podemos ver del sufrimiento, mire, es el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el principal ejemplo de nuestro Maestro, ¿verdad? A quien nosotros adoramos y quien está a la diestra de Dios intercediendo por nuestros pecados. Ese ejemplo de Jesús es el ejemplo primordial. Y nosotros, que somos sus discípulos, pues también nos espera sufrir por la causa de Él. En Hechos capítulo 3, versículo 14, cuando Pedro estaba dando un discurso, dice la Escritura lo siguiente: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida, dando a entender que aquí Pedro, en ese discurso, en el capítulo 3, versículo 14 del libro de los Hechos, Pedro estaba señalando a los judíos como los culpables por la muerte de Jesucristo, el justo, el Mesías, y lo intercambiaron o lo cambiaron por un homicida, por Barrabás. Prefirieron que soltaran a Barrabás antes que soltasen a Cristo, cuando Barrabás había sido un homicida, ¿verdad? Y una persona muy despreciable del pueblo, y Jesús, que era el Hijo de Dios, pues ellos prefirieron que fuera a la cruz y le soltasen a Barrabás. Y en el primer discurso de Pedro, allí en Hechos capítulo 2, versículo 23, búsquelo conmigo un momentito, Hechos capítulo 2, versículo 23, para que usted vea lo que Pedro manifiesta allí en el día de Pentecostés. Dice: a este, hablando de Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Mire eso, ahí vemos que Pedro, trayendo las penurias, el sufrimiento de Cristo, volvió de nuevo y se dirigió al pueblo diciéndole, al pueblo judío, que ellos habían ocasionado todo esto crucificándole. O sea, Dios puede usar, hermanos, el sufrimiento de los justos, como usó el sufrimiento de su Hijo, por obra de pecadores, para sus propios propósitos y para su propia gloria. Dios usa el hecho de que Cristo sufriera en la cruz del Calvario para su gloria y para sus propios propósitos. El propósito para salvarnos a nosotros. Cristo pasó por ese sufrimiento. Así que es para que ustedes vean cómo podemos contestar esa última pregunta. Cómo Dios utiliza el sufrimiento para sus propósitos, para expandir el reino y también para sus propósitos de redención y salvación.
Si estás pasando por sufrimiento ahora mismo, es momento de que levante su vista o tu vista al cielo y diga: Señor, tú sabrás por qué estoy pasando por todo esto, pero dentro de mi sufrimiento yo te adoro, yo te alabo, yo te glorifico y sobre todo dame fuerzas para seguir hacia adelante. Dame fuerza. Y si esto es para un crecimiento espiritual, pues alabado sea tu nombre. Ver el sufrimiento no de una forma negativa, sino de una forma positiva, como un peldaño para acercarnos más y más a nuestro Señor. Amén. Así que esas son las 7 razones las cuales he podido encontrar, y hay un montón más, pero que he querido discutir, que considero que son bastante importantes para tratar el tema del sufrimiento. Amén. Así que ahora vamos a tratar la relación que tiene Dios con los creyentes durante el momento del sufrimiento. ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo Dios se comporta durante el proceso o durante el momento, el tiempo del sufrimiento? Miren, una de las cosas que tenemos que aprender nosotros, algunas personas, es que Dios tiene una función sobre nosotros cuando estamos pasando por el sufrimiento. Él tiene un propósito. Él tiene una relación. Él nunca nos deja solos. No, Dios nunca nos deja solos, ¿verdad? Lo primero que no debemos olvidar, usted y yo, es que Dios, apúntelo por ahí. ¿Cuál relación tiene Dios? Apunte la relación número 1. La relación número 1 es que Dios está presente en el sufrimiento de sus hijos. ¿Qué padre no se compadece de sus hijos? ¿Qué padre no sufre con sus hijos? Anoche mismo estábamos aquí tranquilos en la casa y una de las niñas pequeñas, pues, jugando, se dio con el filo de una de las paredes, hermano, y se levantó, decimos nosotros en pleno español, un chichón. Se levantó, oiga, una hinchazón en su frente horrible. Y ahí empezamos a ponerle hielo, uno sufría, yo empecé a orar por ella, le empezamos a poner hielo, y uno sufre al verla llorar y agarrarse a la cabecita. Y yo como abuelo, ¿qué tal Dios como Padre nuestro? ¿Quién es nuestro Padre? O sea que cuando usted sufre, Dios está pendiente de su sufrimiento. Y no podemos olvidar que aun cuando Satanás es el Dios de este siglo, como hemos aprendido, ¿verdad? Esto anteriormente, y Él aflige nuestras vidas y la vida de los cristianos por la voluntad permisiva de Dios. Dios está ahí presente aún en el sufrimiento nuestro. ¿Por qué le digo esto? Pues mire, vaya cuando tenga tiempito más tarde o apúntelo por ahí a Job capítulo 1 y capítulo 2, para que ustedes vean cómo Dios estuvo con Job durante ese momento de sufrimiento que estuvo. Recuerde, a Job le dio una sarna desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, se rascaba con un tiesto, perdió todas sus posesiones en un día, perdió sus hijos en un día. Bueno, fue algo desastroso. Y luego, para colmo, vinieron 3 amigos de él, supuestamente a consolarlo y animarlo, y lo que comenzaron fue a echarle la culpa a él, diciendo que tenía pecado, que por eso le habían venido todas estas cosas. Bueno, un sinnúmero de cosas. Mas, sin embargo, en el último capítulo del libro de Job, Dios se glorifica dándole los hijos más hermosos que alguien pudiera tener en aquella comunidad o en aquella época, multiplicándole lo que Satanás le había quitado, dando a entender también que no importa lo que pase en nuestra vida, nosotros adoramos y alabamos a Dios, no por lo que Dios nos da, sino por lo que Dios es. Y aunque se le quitó todo eso y aún sus hijos, él seguía glorificando a Dios, diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, lea y estudie la vida de Job. Yo diría
un hombre que sufrió mucho, el cual nos puede dar muchas enseñanzas. Ese libro, durante el transcurso de la lectura de ese libro, de cómo Job se enfrentó al sufrimiento. Y de igual forma podemos hacerlo usted y yo. Sin embargo, aunque entendemos, ¿verdad?, que esto pasó mediante la voluntad permisiva de Dios. Dios tiene su voluntad perfecta y su voluntad permisiva. Hay cosas que no suceden en su voluntad permisiva porque Él lo permite, como Él permitió en Job que viniera todas estas desgracias. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que entender es que Dios nos ha prometido en su palabra, en esta bendita y santa palabra, que Él no permitirá que usted y yo como cristianos seamos probados, mire hermano, más allá de lo que usted y yo podemos soportar. Recuerde esto. Y para poder entender esto tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Ahora que usted y yo hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y somos discípulos del Señor, ahora el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, ahora nuestra perspectiva cambia. Nuestra forma de razonar y ver las cosas cambia. Por eso lo dice allá Primera de Corintios Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, perdón. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora el Espíritu Santo transforma nuestro entendimiento y podemos ver las cosas diarias de la vida que nos suceden a nosotros desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Jesús, desde la perspectiva de la palabra, ¿verdad? La palabra nos enseña mucho. Y Dios, como le acabé de decir hace apenas unos instantes, Él no va a permitir y Él no permitirá que el cristiano, que usted y yo como discípulos, seamos probados más de lo que usted y yo podamos soportar. ¿Por qué le digo esto? Bueno, vaya conmigo para que usted vea cómo se lo expresa el apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto en la primera carta, en el capítulo 10, versículo 13. Primera carta de Corinto, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, el apóstol Pablo se dirige a los corintios, que también debemos tomar esto para nosotros de la siguiente forma. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, es el versículo 12. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, hermanos, más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Mire eso. Cambie esa palabra tentado por sufrimiento, que no nos dejará ser sufridos o pasar por sufrimiento más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con el sufrimiento o con la tentación la salida, dando a entender que Dios está con nosotros en el sufrimiento, ¿verdad? En el sufrimiento. Y esa es la relación que yo quiero que aprendamos, la primera relación de varias que usted y yo tenemos que aprender en el día de hoy en cuanto a Dios, en su relación a nosotros, su pueblo o los cristianos. Y mire, para aquellas personas que aman a Dios y aquellas personas que obedecen sus mandamientos, Dios ha prometido sacar algo bueno, algo bueno de todo su sufrimiento, de todas sus persecuciones. Escúcheme bien. Dios ha prometido para nosotros, para usted, para mí, sacar algo bueno de todos nuestros sufrimientos y nuestras persecuciones. ¿Por qué usted me dice eso, pastor? Bueno, yo le digo esto porque en Romanos capítulo 8, versículo 28, es un texto formidable. Romanos 8, 28, la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 8, versículo 28, búsquelo conmigo y vamos a leerlo y vamos
vamos a ver qué podemos sacarle ahí, ¿verdad? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, oiga bien, subraya eso, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Verdad que sí? Miren, la palabra de Dios tan hermosa que nos ha dado a nosotros esa enseñanza tan bella, ¿verdad? Busque la palabra ahí para que usted vea y lea conmigo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. O sea, ese pasaje que usted y yo estamos viendo aquí en Romanos es una motivación para los hijos de Dios, para usted y para mí, cuando tenemos que soportar los sufrimientos en esta vida, porque lo vamos a soportar y van a venir. O sea, ¿por qué le digo esto? Por la sencilla razón de que Dios va a tomar a bien toda aflicción. Dios va a tomar a bien toda prueba, toda persecución, todo sufrimiento. Es lo que me dice ese versículo. El beneficio aquí que Dios obra. Mire eso, Dios obra. ¿Por qué razón? Porque Dios obra conforme a su imagen que Él ha puesto en nosotros. Y en la última instancia, Dios va a glorificarse a través de nosotros en el sufrimiento. Mire eso, ¿verdad? Y esto es una promesa para los que aman a Dios. Y usted y yo amamos a Dios. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es una promesa para usted y para mí. A los que conforme a su propósito pues son llamados. ¿Por qué razón? Porque esta promesa está limitada. Si no tienes a Cristo, amado amigo, esta promesa está limitada para los que aman a Dios, para los cristianos, para los creyentes. Y dice pues la Escritura, ¿verdad? Claramente. Y aquellas personas que se han sometido a la fe, a creerle a Dios. Y un ejemplo de esto es José, el hijo de Israel, como lo vimos anteriormente. También lo leímos anteriormente, quien reconoció esa verdad en su propia vida durante ese tiempo de sufrimiento. Mire, por eso es que vuelvo y le repito ese versículo ¿verdad? Que más Dios nos encaminó a bien, se recuerda, para mantener la vida de su pueblo. También ahí José vio todo eso. Eso es algo bello, hermano, algo precioso. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 5, mire, vamos a buscar Hebreos 12:5. También tenemos algo muy importante que aprender aquí en cuanto a Jesús. Dice Hebreos 12:5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Qué tremendo. Qué tremendo. No menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y mire, lee el versículo 7 de ese capítulo 12 del libro de los Hebreos, para que usted vea lo que el autor dice. En ese versículo 7 del capítulo 12 de Hebreos, si soportáis la disciplina o el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mire qué cosa tremenda. O sea, el autor de esa epístola nos está dejando ver a usted y a mí cómo Dios usa las circunstancias dolorosas que a diario nos pasan en esta vida para desarrollarnos y para beneficio de nosotros. Qué hermoso está. O sea, hay que ir cambiando y hay que ver el sufrimiento porque Dios está en él, ¿verdad? Dios está en él. Y también hay que ver el sufrimiento como que Dios ha prometido sacar algo bueno
de todo ese sufrimiento y de todas esas persecuciones que nos pasan, ¿verdad? Esa es la relación que Dios tiene con el sufrimiento, sacar algo bueno de él para nosotros. La tercera relación que Dios tiene con el sufrimiento es que Dios ha prometido estar al lado suyo y al lado mío en la aflicción. Él ha prometido caminar con nosotros en el valle, como dice el Salmo 23:4, en el valle de sombra o de muerte. Esa es la tercera relación, ¿verdad? Como decía el salmista allí en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará de hacer, junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia y por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Jehová, estarás conmigo. Mire qué palabra tan alentadora la que nos escribiera el salmista ahí en el Salmo 23:4. Y esa palabra la tengo para dejarles saber a ustedes que Dios ha prometido estar al lado suyo y al lado mío en las aflicciones, al lado del cristiano, al lado de aquel que tiene a Cristo en su corazón, aquel que camina con él. Dios está al lado nuestro, de acuerdo a ese versículo del capítulo 23, versículo 4 de los Salmos. Y otra escritura clásica, esta es una clásica de la Biblia, y es Isaías capítulo 43, versículo 2. Busque conmigo Isaías 43, versículo 2. Mire cómo dice: cuando pases por las aguas, yo sé que usted lo ha escuchado, yo estaré contigo. ¿Quién? Y Dios. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo y Dios mío, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Oiga, apunte ese versículo por ahí y léalo todos los días, Isaías 43, 2. Y esto me lleva a pensar a mí, cuando pases por el fuego no te quemarás. Se recuerdan los varones hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados en un horno de fuego. Nabucodonosor lo echó en un horno de fuego por no adorar una estatua que él había creado. Y dice que lo echaron y de pronto él se levanta porque él ve no a 3 sino a 4. Y era el Hijo de Dios que estaba allí con ellos. Las ligaduras de sus manos se habían deshecho, pero no había ni una quemadura en ellos, en los 3 varones, ni tampoco su cabello se había quemado. ¿No es eso acaso un milagro? ¿No es eso lo que verdaderamente Isaías nos está diciendo, que aunque pases por el fuego, no te quemará ni la llama arderá en ti, porque Jehová estará contigo? Ah, santo. Esto es algo precioso. Oiga, servimos a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios que está con nosotros, a un Dios que es tan y tan grande, que hizo el universo, pero es tan y tan pequeño que cabe en nuestro corazón. Y gracias a Él es que usted y yo hemos experimentado la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados, y hemos venido a ser nuevas criaturas, y así entender todas estas cosas, y entre una de ellas el sufrimiento en nuestras vidas. Ahora yo tengo una perspectiva nueva, como ahora mismo usted está teniendo una perspectiva nueva del sufrimiento, ¿verdad? Del sufrimiento. Así es que vaya conmigo también en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4, para recibir otro consejo más del apóstol Pablo, afirmando una vez más, ¿verdad?, que Dios está con nosotros en el sufrimiento.
el capítulo 1, por favor, si son tan amables, búsquelo conmigo, capítulo 1 de la segunda carta. Es algo precioso. Mire algo hermoso que hace Dios también cuando nos encontramos en el sufrimiento. Y esto debe permanecer en nuestra vida y en nuestra enseñanza, ¿verdad? En ese capítulo 1, versículo 4. Mire cómo dice. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de que os fue dada en Cristo Jesús. Perdón, ese le leí la primera carta y era la segunda. Mire cómo dice, mire. El cual nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mire qué cosa preciosa. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y yo quiero que ustedes subrayen esa palabra consuela, porque esa palabra consuela viene del griego paraklesis, que significa estar al lado de una persona, ¿verdad? Paraklesis, consuela, del griego consuela, del griego paraklesis, que significa estar al lado de una persona, haciendo que, alentándola, ayudándola en su sufrimiento. O sea, que Dios cumple esa función consolándonos de una manera suprema, porque Él envía a sus hijos, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para consolarnos. Mire, ¿acaso no lo envía Él? Él nos consuela a través de su Espíritu Santo. Así que usted y yo, como hemos estado a Cristo y hemos recibido el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo también se conoce como ¿quién? Como el Consolador. Como el Consolador. Mire, vaya conmigo. Tengo aquí a Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16, para que ustedes vean que otro nombre del Espíritu Santo es el Paracleto, nuestro Consolador, de donde viene la palabra paraklesis, del griego paraklesis, que significa consolar. Y en Juan capítulo 14, versículo 16, mire lo que dice Jesucristo. ¿Lo tiene conmigo? Juan capítulo 14, versículo 16, mire lo que dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que usted y yo tenemos un consolador llamado Espíritu Santo, que está con nosotros y en nosotros, para cuando venga ese momento de aflicción, ese momento de dolor, ese momento de angustia, de pesar, de sufrimiento, ahí está Él para consolarnos. Y esto es algo hermoso, ¿verdad? Porque Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, como dice ese versículo 4, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Y algo hermoso es que Dios envía mucha de esa gracia, mucha de esa virtud a cada uno de nosotros, de sus hijos, para que podamos soportar las pruebas de nuestra vida. Aleluya. Qué interesante. Mire, vaya un momentito a 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y mire lo que el apóstol Pablo dice. En el capítulo 12, versículo 9 de la segunda carta a los Corintios, él dice, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Óigame, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Qué tremendo está ese versículo. Aleluya. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Oiga, como que se contradice ese juego de palabras. Pablo dice, por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, que el Señor en nuestra debilidad, Él está para gloriarse. Cuando usted y yo clamamos a Él, ahí Él viene a consolarnos en nuestro sufrimiento, ahí Él viene a consolarnos en nuestro dolor, y ahí podemos nosotros recibir esa fuerza. Por eso parece cuando estoy débil, soy fuerte, porque cuando Pablo pasaba por estos momentos de tribulación, de angustia, de dolor, él iba a la presencia de Dios a recibir fortaleza. Y por último, la número 4, esta razón número 4, es que no nos olvidemos de que nuestro Señor comparte la aflicción de los creyentes. Escuche bien claro. El Señor comparte la aflicción de los creyentes. O sea, que cuando oramos tenemos un sumo sacerdote allá arriba que es compasivo y quien sufrió en sí mismo las pruebas y los sufrimientos. O sea, Él comparte esto. ¿Por qué le digo esto? Bueno, vaya conmigo a Hebreos 4:15. Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 15. Y ahí vamos a ver nosotros cómo el autor de Hebreos, digo el autor porque no se sabe, esto es un dilema, quién fue el que escribió el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue una mujer, otros dicen que fue otra persona más. No se sabe todavía quién es el escritor de Hebreos. Pero sí, es una carta inspirada que nos da y nos brinda a nosotros fortaleza y ánimo cuando estamos en el sufrimiento y en la angustia. En Hebreos 4:15, Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, hermano, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús fue tentado en todo. En todo. Él conoce su debilidad, conoce la mía, conoce su problema, conoce el mío, conoce su sufrimiento, conoce el mío. Y por tal razón, entonces ahora Él como sumo sacerdote, ¿verdad? Él se compadece de nosotros. Él se compadece de nuestras debilidades. Él nos fortalece, ¿verdad? Y en Isaías capítulo 53, quien profetizara todo esto y hablara esta escritura en el capítulo 53, versículo 4, mire lo que escribe Isaías, 700 años antes, ese capítulo 53 que habla completamente de Jesucristo. En el versículo 4 de ese capítulo 53 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Quién es Él? Jesucristo. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire qué cosa preciosa. O sea, sufrió. Pues mire ese hermano. Si Jesucristo, el Hijo de Dios en carne propia, sufrió dolores aquí en la tierra, ¿cuánto más nosotros vamos a sufrir? Pero ahora, como Él sufrió y Él está a la diestra de Dios Padre, Él ahora nos va a ayudar en nuestras debilidades y nos va a ayudar en nuestro sufrimiento. Así que tenemos, ¿verdad? Tenemos también en Él
sanidad, porque por su llaga fuimos nosotros curados y nosotros también le tuvimos por azotados, por heridos y abatidos. Y luego más tarde dice a Isaías 53, versículo 5, búsquelo conmigo ahí, que tenemos sanidad para nuestro propio sufrimiento, por medio de los sufrimientos, ¿verdad? Que Cristo llevó en nombre suyo y en nombre mío, porque Él llevó todo nuestro sufrimiento. Y en Isaías 53, el libro de Isaías capítulo 53, versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Déjeme darle un resumen de estas 4 cositas que vimos nosotros en cuanto a la función que Dios hace y en cuanto a la relación que Dios tiene contigo y conmigo durante ese momento de sufrimiento. La primera de ellas es que Dios está presente en el sufrimiento de sus hijos. La segunda es que Dios ha prometido sacar algo bueno de todos sus sufrimientos y sus persecuciones. Todas las que ustedes tengan, Dios ha prometido sacar algo bueno de ellas. La tercera es que también Dios ha prometido estar al lado nuestro, al lado del cristiano, en la aflicción y caminar con él aunque se encuentre en valle de sombra o de muerte. Y la última, y la cuarta y la última, es que nuestro Señor comparte la aflicción de los creyentes. Él comparte la aflicción de los creyentes. Y, como dice Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día y en esta hora. Que la presencia de nuestro Dios sea contigo. Y si estás pasando por un momento de sufrimiento, de dolor, de angustia, vamos a orar para que Dios se glorifique en su vida. Nuestro hermano Emmet pide petición de sanidad, así que vamos a orar por la sanidad de nuestro hermano Emmet. Y si usted ahora mismo tiene una petición ahí, levante su mano. Queremos orar por sus peticiones, ¿verdad? También aquí en este estudio bíblico atendemos si hay momentos de que alguien tiene una petición o necesita una oración. No queremos pasar por alto esto y podemos orar por ustedes. Amado Dios y Padre Celestial, te presento a mi hermano Emmet en tus manos. Él pide sanidad para su cuerpo. Tú eres nuestro Dios en quien hemos confiado y en quien nosotros damos gloria y honra y entendemos que por las llagas de tu Hijo fuimos nosotros curados. Así que pon tu mano allí en el cuerpo de nuestro hermano Emmet y sánalos, no importando cuál sea su condición ni su enfermedad. En el nombre de Jesucristo decimos que es sano en esta hora mediante el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Al igual que todo amigo que levante su mano en esta hora por sanidad y también por fortaleza, oramos para que reciban toda sanidad y toda fortaleza en el nombre de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre, a quien damos la gloria y a quien damos la honra. Recibe fortaleza, recibe fortaleza. Recibe fortaleza en tu angustia, en tu dolor, en tu sufrimiento. Y también recibe sanidad en tu enfermedad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, oh Dios. Amén. Vamos a ir cantando un corito para ir ya casi terminando. Me llegó por aquí otras peticiones antes de culminar, de terminar, ¿verdad? Y es de Yarna Cruz.
Ese es el nombre. Joenis. ¿Ah? Joenis. De Joenis. Joeni Cruz, que pide salud en esta hora. Vamos a orar por ella. Glory. Y Jennifer, Joenis y Jennifer piden sanidad. Y Glory Castillo también. Y Glory Castillo. Amén. Vamos a orar por nuestra hermana Glory Castillo, Joenis Cruz Jennifer. y Jennifer, que también piden esta hora oración por sanidad. De Yarna. Perdónenme aquí que estoy confundido con uno de los nombres. Jaina Cruz, yes. Que mi secretaria me pasó este papelito. De Yaina o de Yaina Cruz. De Yaina Cruz. Disculpe si haya pronunciado su nombre mal. Disculpe. Vamos a orar. Y vuelvo y repito los nombres de Yaina Cruz, Joemis, Jennifer y Glory Castillo por salud. Y Brígida Cruz. Amado Dios y Padre Celestial, oramos por estas vidas en esta hora que hemos mencionado sus nombres. Y te pedimos por la salud de ellos. Padre, se encuentran afligidas, Señor, por alguna enfermedad o por alguna condición y confían en que esta oración va a impactar sus vidas y va a producir sanidad, en que tú, oh Dios, va a sanar estos cuerpos. Así que levantamos nuestras manos y clamamos por sanidad por estas vidas, para que ahora mismo tú, Señor, allí donde ellas están, toque sus cuerpos, Padre, toque sus cuerpos y reciban el impacto del poder de Dios, llenas de salud para la gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Porque entendemos, Señor, claro está, que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahí hay un corito que si usted busca Isaías 53:5, en mi tiempo se cantaba este corito. O sea, los coritos eran afirmaciones de verdades bíblicas y de fundamentos teológicos. Y este es uno de esos fundamentos que dice: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria el nombre del Señor. Con Cristo lo puedo todo, con Cristo puedo vencer, y cuando me siento solo me llena con su poder. Con Cristo lo puedo todo, con Cristo puedo vencer, y cuando me siento solo me llena con su poder, 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 me llena con su poder. Con Cristo lo puedo todo, con Cristo puedo vencer, y cuando me siento solo me llena con su poder. Con Cristo lo puedo todo, con Cristo puedo vencer, y cuando me siento solo me llena con su poder, me llena con su poder, me llena
con su poder me llena, 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 con su poder. Dios te bendiga y Dios te guarde, mi querido hermano y amigo. Dios te bendiga grandemente. Maranata, Cristo viene, nos veremos el jueves. Mañana hay servicio en la iglesia, gloria a Dios. Está a cargo del equipo del Ministerio de los Caballeros. Ahí vamos a escuchar palabra poderosa en el día de mañana. Dios tiene una palabra para ti. Te invito a que estés con nosotros mañana. Y Maranata, todo el mundo vamos a estar mañana en este servicio auspiciado por los caballeros, por el equipo de caballeros. Y es un servicio de toda la iglesia. Va a ser a las 7:30 de la noche. Aunque estamos a las 7 para orar, para encender el altar, para prenderle fuego al altar para que baje la presencia de Dios. Ahí estaremos orando, glorificando, adorando el nombre del Señor. Así es que te invito, si no tienes una iglesia, pues te invitamos ahí a Maranata en el 4422 de la Princess Anne Road, ahí en Virginia Beach, Virginia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Maranata, Cristo viene.